Vamos a iniciar, hay 39 compañeros. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Aquí nos quedamos, recordarán. Vimos las diferencias entre los catalizadores biológicos y químicos. ¿Qué es lo que nos faltaba? Nada más ver cómo podemos nosotros en un experimento, de manera experimental, a partir de un experimento construir un gráfico, una cinética, que es el nombre correcto de cómo se comporta una enzima, y ahí podríamos nosotros darnos cuenta si tenemos los dos tipos de inhibición, la reversible, que puede ser competitiva y no competitiva. Entonces recordarán que vimos, les mandé. Entonces recordarán que vimos dos tipos de inhibiciones de una enzima, la competitiva. Dos sustancias compiten por el mismo sitio activo y la no competitiva, cada una de estas sustancias, de estos inhibidores, se une a un sitio receptor diferente. Y aquí introdujimos un nuevo concepto que es lo que se llama sitio alostérico, en donde ahí puede entrar una sustancia que es lo que va a regular la enzima. Esos son los dos conceptos más importantes de esta lámina. Vimos cómo se podía representar gráficamente el comportamiento de una enzima y vimos también matemáticamente cómo se ajusta ese comportamiento a una ecuación matemática. Vimos las diferencias entre los catalizadores químicos y biológicos y lo único que nos resta hoy es concluir esta parte, esta unidad, esa parte de enzimas de la unidad de aminoácidos, proteínas, enzimas. Perdonen porque estoy un poco ronca. Entonces, aquí tenemos dos gráficos, dos cinéticas, donde vemos los dos tipos de inhibición. Recordemos que eso es muy importante que lo tengan presentes, chicos. ¿Qué información me da la velocidad en una cinética de una enzima? Es decir, en un comportamiento de la enzima. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando en función del tiempo. Podríamos decir velocidad de un corredor, velocidad de un maratonista, entonces estamos hablando de la distancia que recorrió en X tiempo. Aquí en velocidad estamos viendo cómo reaccionó esa enzima en función del tiempo, ¿sí? En función del sustrato también. Entonces, habíamos dicho que la velocidad, lo único que nos va a dar, eso tiene que tenerlo bien presente, la eficiencia de la enzima, que también está trabajando. Porque si yo quiero evaluar una enzima, por ejemplo, lo que hacemos en el laboratorio, evaluamos la actividad antioxidante de algunas enzimas. Entonces, si queremos evaluar esa actividad de esas enzimas, pues entonces tenemos que hacer el gráfico y hallar una velocidad a través de ese gráfico. Así podemos ver qué tan eficiente está trabajando esa enzima y que los resultados son valiosos, que son, están apoyados matemáticamente, ¿sí? Entonces, que son confiables. Y el otro parámetro es la Km, que me indica, que es la constante de Michaelis-Menten, que me indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Ya sabemos que si el Km es muy pequeñito, por ejemplo aquí, entonces la afinidad por ese sustrato es excelente. Si Km aumenta, la Km no es correcta, no es buena. Entonces tenemos aquí el primer gráfico en donde vemos esta línea, esta curva, mejor dicho, ¿sí? En donde vemos el comportamiento de la enzima sin ningún inhibidor, tal como es, de manera, entre comillas, ideal. ¿Cuál será su velocidad? Aquí la tenemos. Ya explicamos por qué se vuelve asintótica esta curva a medida que aumenta la cantidad de sustrato. ¿Cómo calculamos Km? Bueno, pues la mitad del valor de la velocidad, intersectar en la curva y luego hacia abajo donde intersecta el otro eje. Entonces, ese es el valor de Km. Aquí vemos otra curva en donde tenemos una enzima
en donde hay un inhibidor. Y veamos cómo cambia el comportamiento de la enzima. En otras palabras, vemos cómo ya no es el mismo comportamiento, aunque es la misma enzima. ¿Qué está pasando aquí? Es lo que tenemos que saber nada más interpretar. La Km la calculamos. Entonces, esta es la velocidad máxima, aquí, de este comportamiento de enzima con inhibidor. Vamos a hallar Km, entonces proyectamos la mitad de la velocidad aquí, y luego en la curva, y luego hallamos Km. Vemos entonces como conclusión de esta gráfica, que eso es lo más importante, que cuando hay una inhibición reversible no competitiva, ¿qué sucede? Km no cambia. O sea, la enzima sigue trabajando, sigue habiendo afinidad por el sustrato. Quiere decir que ese sitio activo para el sustrato no está impedido, pero la enzima sí está trabajando. ¿Cómo? Pues vemos que la velocidad en este caso está aquí. La velocidad a la mitad, un medio. La velocidad aparente máxima está acá. Y es muy pequeña en comparación a la velocidad sin inhibidor. Entonces, ¿qué es lo único que está cambiando? La velocidad. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí, que la eficiencia de la enzima es mala o es baja. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretamos? Fíjense, estamos hablando de un efecto de inhibición no competitiva. Entonces, aquí está el sitio activo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos el sitio alostérico. Aquí va a entrar el sustrato. La Km me dice que no cambia la afinidad por ese sustrato. Es obvio, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el sustrato va a entrar a su sitio activo. No hay nada que lo impida. Sin embargo, la enzima está trabajando. Una, está trabajando para unirse al sustrato, y dos, está trabajando para unirse al inhibidor, a ese sitio alostérico. Entonces, la enzima está trabajando. Pero para donde yo quiero ver la eficiencia, que es para mi sustrato, pues podríamos decir que está media cansada, ¿verdad? Usando un término muy de la vida diaria. ¿Por qué? Porque la eficiencia es mala, o sea, hacia el sustrato es mala porque está trabajando activamente aquí y acá. Entonces, pues como dice, no puede atender a dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este comportamiento se resume así, según la información que obtenemos de este gráfico. Me van a perdonar el lenguaje tan cotidiano, pero recurro a esos ejemplos para que se les quede, para que se acuerden, ¿sí? Para cuando tengan que resolver el examen, si es que viene una pregunta de estas, pues lo recuerden, lo asocien. Bueno, ¿qué sucede ahora con el otro efecto de inhibición? La inhibición competitiva. Vamos a ver cómo están estas variables. A ver, aquí tenemos sin inhibidor. Esta es la curva sin inhibidor. Podríamos decir que es el comportamiento ideal. Tenemos su velocidad máxima, pues aquí llega asintóticamente. La mitad es aquí. Interceptamos y bajamos a hallar Km. Está trabajando la enzima perfectamente bien. ¿Cómo lo sé? Porque Km tiene un valor pequeño. Cercano a 0. Ahora, la siguiente curva corresponde con inhibidor. ¿Qué sucede? Vamos a ver. La velocidad sigue siendo la misma, aparentemente, ¿sí? Entonces, la velocidad, es decir, la eficiencia de la enzima no se altera. Ella trabaja y trabaja, perdón, compitiendo el sitio activo por el sustrato. Ella trabaja, ella no distingue, pero estamos viendo que está trabajando a unirse a una sustancia. ¿Qué sucede con la Km? Calculemos su Km. La velocidad máxima a la mitad.
intersectamos esa curva y bajamos a hallar el valor de Km. ¿Qué sucede entonces? Km aparente. Km disminuyó, perdón, aumentó. Entonces, si aumenta, ¿qué implica? Que Km tiene mala afinidad por el sustrato, que es el que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque hay otra sustancia que está ocupando su lugar. Entonces, no me está dando el producto deseado. ¿Por qué? Porque la enzima no reconoce y nada más identifica al sustrato que se le pega ahí y al inhibidor. Acuérdense que tenemos un chorro de enzimas y en una se pega el sustrato y en otra se pega el veneno, el inhibidor. Entonces, pues la afinidad, ¿cómo lo evaluamos? Pues la obtención de producto no es bueno. ¿Cómo lo vemos reflejado? En la cinética, en la gráfica. ¿Cómo lo podemos detectar finamente? Porque el valor de Km aumentó. Entonces vean cómo un gráfico, una cinética de reacción de una enzima me puede señalar la actividad, vamos a ponerle así, la actividad de una enzima. Es decir, la eficiencia de esta enzima. Y una cosa que me quedé el viernes con quererle compartir, y ahorita sería bueno que viéramos este ejemplo hablando de inhibidores. Ahorita se los voy a mencionar porque es muy importante que sepamos eso. Bueno, con eso cerramos lo que es cinética de una enzima, con eso cerramos lo que es los efectos de inhibidores. ¿Y qué es lo que regula una enzima? Ya lo habíamos dicho. Una enzima puede estar regulada por la cantidad de sustrato. A ver, si hay mucha cantidad de sustrato, pues la enzima tendrá que trabajar, ¿verdad? Pero si hay poquita, pues a lo mejor no trabaja. Puede estar regulada por la presencia de otras enzimas que se unan a ella para bloquearla. Puede estar también influyendo que la unión fuerte de una enzima con el sustrato. Si es una unión muy, muy fuerte, pues va a estar difícil que se transforme el sustrato en producto. Pero, ¿cuál es la regulación más importante? La regulación genética. Esta es la más importante, ¿sí? Podríamos agregar otra, esta sería la cuarta y la más importante, la concentración de productos. Si hay mucho producto, pues la enzima para de producir. ¿Cómo? Pues no se vincula, no se une a sustrato. Entonces tenemos 5 factores que pueden regular una enzima. Ahí si yo les pregunto alguno, ya lo pueden constatar. Bueno, esto ya lo vimos. Y finalmente, ¿qué altera una enzima? Pues si la mayoría de las enzimas son proteínas, ojo aquí, pues como proteínas, ¿qué les pasa a las proteínas? ¿Cómo se desnaturalizan? ¿Con qué factores? Pues con la temperatura y con el pH. Eso ya lo vieron sus compañeros, ya lo vimos en proteínas, entonces no lo voy a reiterar. Entonces, las enzimas de naturaleza proteica van a estar afectadas por la temperatura y por el pH, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que les quería yo comentar? Que es muy importante. Fíjense, ya habíamos hablado algo de esto, de los plaguicidas organofosforados, plaguicidas organofosforados. Fíjense, antes, la primera generación, estoy hablando de siglos, ¿cuáles eran los plaguicidas que existían, por ejemplo, en la época del medioevo en Europa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría comentarlo? ¿Cómo controlaban las plagas? Porque estas siempre han existido. ¿A alguien se le ocurre? Mis alumnos no saben cuáles son los compuestos que participaban antes.
A ver, quiero escuchar algo. No, pues no. No se sabe nada, ¿verdad? A ver, chicos. Cuando existían las primeras plagas en la época de los romanos, en la época de los, del medioevo, ¿sí? Hace muchos siglos había un control de plagas. ¿Y saben lo que usaban? Algunos elementos que formaban parte, algunos elementos minerales que formaban parte del suelo. Esa era una manera de controlar plagas, ¿sí? ¿Qué hacían también? El uso de plantas. ¿Cómo? Pues extractos acuosos. Punto. ¿Qué sucede? ¿Cómo empiezan a aparecer los primeros plaguicidas? Pues los primeros plaguicidas fueron de arsénico, principalmente, de mercurio. Imagínense lo que estábamos. Pero claro, el número de habitantes en el planeta era tan pequeño que no se alcanzaban a ver los resultados de contaminación, ¿sí? Viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué compuestos aparecen? ¿Alguien sabe qué compuestos aparecen? Los plaguicidas, ¿qué? Organoclorados. ¿Cuál era el más fuerte, el que inventaron en Estados Unidos para combatir la malaria en los soldados que estaban en la guerra? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede saber? Es que todavía no nacían ustedes. ¿Alguien me puede decir? No. El DDT. Este compuesto fue la primera generación de plaguicidas, y eso lo debe de saber un futuro fitotecnista, ingeniero en fitotecnia. Eso lo debe saber, aunque sea histórico. Fue el primer compuesto organoclorado. También estaba el aldrin, el dieldrin, etcétera. Estos compuestos fueron los que usaron y fueron tan efectivos que Monsanto y la DuPont se encargaron de producir más compuestos organoclorados en esta generación, al grado que se usaba hasta en México, sobre todo en la zona lagunera, hasta las amas de casa usaban los compuestos organoclorados como el DDT para trapear la casa y evitar algunos insectos. La persistencia de estos organoclorados era de 10 años, fíjense esto, 10 años para degradarse en cualquier condición. ¿Por qué? Lo tienen que saber, porque perdón, aquí me faltó un cloro y aquí otro. Porque la estructura química de esta sustancia era tan estable que las condiciones ambientales no las podían destruir. Lo único que podía suceder es transformarse en DDD y DDE, ¿sí? A ver, quiero borrar. Que lo convertía en un compuesto medianamente tóxico, como este. Pero vean que los bencenos, que son los ciclos que están al lado, no se alteraban, son partes de la molécula bastante estables. Por eso es que no les hacían nada y podían persistir tanto tiempo. Sin embargo, una periodista, Raquel Carson, fue la primera que empezó a encontrar DDT en algunos estudios e investigaciones que hizo. En la leche materna del humano se empezó a encontrar en la piel de mamíferos del Polo Sur, hasta allá, fíjense, se fue el DDT por corrientes marinas. Allá empezó a encontrar DDT en estos organismos. Entonces fue alarmante. Sin embargo, luchar contra esas empresas transnacionales era imposible. Se fue al gobierno de Estados Unidos
y ahí les hizo ver que deberían de presionar para dejar de producir estas sustancias. Su libro en donde promovió el no usar estas sustancias se llama La Primavera Silenciosa. Y viene entonces la segunda generación de compuestos plaguicidas, los organofosforados. A ver, analicemos otra vez la estructura. Si nosotros sabemos que los lípidos tienen esta estructura, el enlace éster, y que se rompe fácilmente y se degrada en la naturaleza fácilmente, quiere decir que esta sustancia no dura en la naturaleza mucho tiempo. No es como un plaguicida que dura años. Copiaron este enlace éster, pero lo hicieron ¿de qué manera? Introduciendo en lugar del carbono fósforo. Y tuvieron otro enlace éster, pero con fósforo, o sea, fosfoéster. Y ahora este enlace fosfoéster era igual que el enlace de los lípidos, muy vulnerable. ¿Y qué pasaba? Disminuía el tiempo de persistencia en la atmósfera y se degradaba fácilmente este organofosforado. Pero ¿cuál era el mecanismo de acción de los organofosforados? Es a donde yo quiero llegar porque estamos viendo efecto competitivo en una enzima. Tenemos aquí una enzima, ya se las había platicado. Vamos a pensar que esto es el sitio activo. Una enzima que se dedica, que está en nuestras conexiones nerviosas, a generar, a transmitir la corriente eléctrica, los impulsos nerviosos. Se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Termina en asa, es enzima. ¿Sí? Y este es el sitio activo. ¿Cuál sería su sustrato? La acetilcolina. Entonces tenemos así, hasta los insectos tienen esta enzima. Pero ¿qué sucede? Aquí vamos a ver un efecto competitivo. Cuando una persona que usaba el organofosforado lo asperjaba en un cultivo y no tenía suficiente eficiencia, seguridad, el organofosforado llegaba y se pegaba aquí. Competía por el sitio activo de la acetilcolina. ¿Qué sucedía entonces? Pues que la enzima acetilcolinesterasa estaba inhibida por el organofosforado. Entonces la acetilcolina ya no tenía dónde interactuar. Había un efecto competitivo. ¿Qué pasaba? Se acumulaba mucha acetilcolina. Y entonces empezaba a haber en los insectos convulsiones y la muerte. Aquí tenemos un efecto de un organofosforado en donde está compitiendo esta sustancia por el lugar, por el sitio activo de la acetilcolina. En el caso del humano, si la interacción es poca en relación a la cantidad de organofosforado, pues nos daban administraban una sustancia que hacía que el organofosforado se rompiera, se despegara de la enzima. ¿Sí? Y entonces ya la acetilcolina podía entrar en su lugar. Pero si esa intoxicación era muy fuerte, ni con esta sustancia, tiene un nombre especial, no lo recuerdo, ni con esta sustancia podía interactuar la enzima. Entonces, aquí tenemos un ejemplo clásico de cómo otra sustancia sintética podía actuar como un inhibidor competitivo de la acetilcolina. Y eso explicaba el por qué los síntomas. Ya cuando se agregaba al hombre, se le administraba un antídoto, esta sustancia hacía que la enzima liberara al organofosforado y la acetilcolina ocupara su lugar.
recuperándose de la intoxicación la persona. Pero si esa persona, así como un insecto, estaba expuesta a dosis mayores, la inhibición ya no era reversible, era irreversible. O sea, ya había generado daños en el cerebro. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es un neurotransmisor importante. Entonces, vean cómo los científicos empezaron a cambiar, a sintetizar, a proponer hasta en el mercado y generar varias generaciones de compuestos plaguicidas. Ahora tenemos otros, los organofosforados pocos se usan, sin embargo no se han dejado de usar. Son sustancias menos persistentes, es lo bueno, nada más que hay que cuidarse cuando se asperjan. Y si vamos a todos los compuestos plaguicidas derivados del piretum, pues también esos son un poco más naturales. ¿Por qué? Porque aislaron del crisantemo una sustancia natural que tenía efectos insecticidas. ¿Y qué hicieron los investigadores? Sacaron una nueva generación de compuestos de ese tipo, o sea, les sirvió de modelo la estructura natural para sintetizar compuestos que simularon la estructura de ese compuesto natural presente en el piretum. Y se les llamó piretroides. Casi son algunos de los plaguicidas que se usan actualmente. No podemos olvidar los carbamatos, ¿sí? Que también son otro tipo de compuestos pues menos persistentes, pero así es como a través de, pues podríamos decir entre comillas, ensayo y error, se han ido sintetizando sustancias y después se han ido revirtiendo esta síntesis por los daños que han generado, no en organismos como algunos animales superiores, sino inclusive en el mismo hombre, ¿no? Entonces, yo les decía, yo llegué cuando hice mi tesis de licenciatura con una doctora, no sé si les platiqué esto, aquí están las enzimas por su clasificación, cómo trabajan. Y aquí están los modelos que yo les había platicado de enzimas, ¿no? Cuando es un efecto competitivo, como dos sustancias compiten por el mismo sitio activo, aquí lo estamos viendo, y un efecto no competitivo cuando dos sustancias no compiten por el mismo sitio activo. Vemos que aquí está el sustrato, aquí está el otro que le llaman aquí ligando, se une afuera, ¿no? Y aquí podríamos resumir qué se afecta y qué no se afecta. Aquí se afectaría ¿qué? La velocidad, y aquí se afectaría la constante, ¿verdad? Bueno, con eso terminaríamos esta parte. Voy a tratar de salir. No sé si haya una pregunta. Les decía yo que a mí me tocó, no sé si les he platicado esto, cuando hice mi tesis de licenciatura en el Cinvestav, sí ya les platiqué, porque no quiero echarles el mismo rollo. ¿Qué me contesta? ¿Que la doctora era la pionera en contaminación a nivel nacional? ¿Sí les platiqué eso? ¿Que estudiaba organoclorados, organofosforados? Nadie me contesta. No, Bueno, profesor. ¿no se los he platicado? ¿Eh? No, profesor, no. Ah, bueno, pues miren, tuve el privilegio, pues ya así como ustedes, cuando se abra la universidad. Provincianitos llegamos a la Ciudad de México, antes México, Distrito Federal, ¿no? Entonces yo venía de Puebla, así como ustedes, igualito que ustedes. Y bueno, tuve la suerte de entrar a hacer mi tesis en el Cinvestav, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico, que está hasta el norte, por donde está la salida a Pachuca. Y esta doctora, Lilia Albert, fue pionera de trabajar, de analizar organoclorados, principalmente DDT y sus derivados. Cuando estuve yo ahí, que fue primero como servicio y luego tesis, ya al final empezaba a estudiar organofosforados. Estoy hablando de los 70, para que se ubiquen, o sea, ustedes ni nacían, yo creo que sus papás ni se conocían, ¿sí? Todavía ni se enamoraban sus papás, yo creo. También han de haber sido niños. Bueno, entonces ya se estaba empezando a sintetizar los organofosforados
ya estaban apareciendo otras sustancias tóxicas en los alimentos, las aflatoxinas, de esas sí ya les hablé, que generan cáncer, ¿no? Que las encontraron en Rusia a pesar de las bajas temperaturas en unas semillas, no recuerdo qué, creo que era trigo, en algunas semillas acumuladas en el suelo, a pesar de la nieve, encontraron unas toxinas generadas por un hongo. Y estas aflatoxinas empezaron a ver que producían cáncer al consumirlas y estaban latentes, ni la temperatura les hacía nada. Y ya luego pues se extendió en México y luego encontraron en México hasta en el maíz. Ahorita yo no he dado seguimiento a esas sustancias, esas toxinas, no sé cómo se encuentra en nuestro maíz y otras semillas. En cacahuate también había. No sé, ya no me seguí por el lado de las sustancias tóxicas, de los contaminantes de ese tipo sintéticos, ¿no? Entonces, esta doctora trabajaba con la FAO y recibía recursos de la FAO. Entonces, tenía un chorro de equipos, cromatógrafos de gases para analizar estas sustancias. Y analizaba, yo me acuerdo, yo mi tesis la hice en contaminación por plomo. Plomo, fíjense, los 70, fíjense el año, 76 hice mi tesis, me titulé en el 77. Y me mandó la doctora a que fuera a muestrear el cabello de niños menores de 12 años a Puebla, una ciudad suburbana. La Ciudad de México como la ciudad urbana más importante del país. Me mandó también a ir a la región lagunera, a Torreón. ¿Por qué ahí? Porque ahí está la minera Peñoles. Y luego me mandó a muestrear cabello de niños a 2 zonas rurales. Una Matamoros, Coahuila y otra Tepeaca, Puebla. Bien, eran más rurales. Y comparar cuál era la concentración de plomo en el cabello de niños en una ciudad muy poblada, en una media poblada, en una ciudad en donde los habitantes están en continuo uso de expuestos a la contaminación por una metalúrgica, ciudades rurales o pueblitos como Matamoros en ese entonces, donde pasaba una carretera, y Tepeaca, Puebla, que era más rural. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar esas ciudades? ¿Por qué niños? ¿Por qué cabello? Primero, porque se usaba la gasolina hecha de plomo. Es la primer fuente. Segunda, porque antes los lápices de colores, el color era construido con sustancias de plomo. ¿Y qué hacíamos en la primaria? Seguramente ustedes se acordarán en el kinder. Nos chupábamos las crayolas, nos chupábamos los lápices. Tercero, porque en muchas zonas rurales, para vidriar las ollas de barro, hacían este vidriado con plomo. Esas eran las fuentes antropogénicas, es decir, hechas por el hombre. Aparte había fuentes naturales, que los límites, si nosotros estuviéramos expuestos, serían mínimos. Ahora, ¿por qué niños? La población más débil, digamos, la más expuesta. ¿Por qué cabello? Porque el plomo se puede acumular en el cabello y en los huesos. El plomo ocupa el lugar del calcio. Entonces, ni modo que matara yo a un niño para quitarle un hueso, ¿verdad? Pues lo que tenía que hacer entonces es cabello. La sangre no, porque los niveles, pues como la sangre está circulando, podrían variar. Entonces, el cabello de niños. La doctora quería que estudiara también mercurio, que era de las sustancias más tóxicas, igual que el plomo. Y quería que fuera yo a las cárceles a sacarle sangre a las mujeres también y a los varones. ¿Por qué? Porque había habido en ese entonces un escándalo muy grande en Suiza, en donde habían encontrado grandes niveles de plomo y de mercurio en los presos. Pero ahí sí toqué madera, ahí sí le corrí, dije, no, yo a las cárceles no voy y no me vaya a pasar algo. Y yo, pueblerina, dije, no, mejor no. Entonces me mandó hasta Torreón, Coahuila, y bueno. Junto conmigo a Torreón fue una compañera de Torreón que estaba haciendo su tesis en México con nosotros. Y ella fue a muestrear al Hospital Civil, los que son de Torreón quizás lo conozcan, leche materna.
para analizarles organoclorados. ¿Y qué creen? Que cuando regresamos, cada quien analizó sus muestras, yo mis cabellos, ella la leche, y efectivamente encontró DDT y sus derivados en leche materna humana. ¿Cómo estaría la contaminación? Para que vean. También después el doctor estudió organofosforados, pero otra cosa importante, para hacer los organoclorados se usaban otras sustancias que ahora se usan, pero ya no para la síntesis o empaquetamiento de alimentos. Los PCBs. A ver, déjenme ver si puedo subir una para escribir. A ver, aquí, para escribir. Para sintetizar los organoclorados en los reactores o en esas cosas industriales, ¿sí? Se utilizaba unas sustancias que eran los PCBs. ¿Qué es esto? Policloro, fíjense, ya estamos hablando de cloro, bifenilos. Unas sustancias parecidas al DDT que no se usaban como plaguicidas, pero que se usaban en los reactores, se usaban en transformadores eléctricos y a la fecha se siguen usando. Y tienen cloros en todas las aristas y son largas cadenas de bencenos. Estas sustancias todavía se siguen usando, pero estas sustancias también se usaban en el proceso para generar los cartones o cajas que por dentro tenían una superficie cubierta de plástico en donde se guardaban los cereales para bebé. O sea, todos los alimentos cereales de Menem y todas de Gerber, al procesar este empaque, el alimento del bebé se podía contaminar. Y oh, sorpresa, que van analizando los empaques de cereal de bebé y también que van encontrando policlorobifenilos. Estas sustancias son cancerígenas. Ya están prohibidas usar en los empaques, ya no se usan. Sin embargo, se siguen usando en los transformadores eléctricos. Es decir, cuando llueve, no dudemos que algo de estas sustancias se vaya a los mantos freáticos. Claro, en cantidades mínimas, pero ya no en las cantidades que antes se usaban. Fíjense. Entonces, también hubo personas, compañeros, que hicieron tesis sobre la cuantificación de estas sustancias en alimentos para bebés, resultando las cantidades alarmantes. ¿Qué podemos concluir de lo que yo les estoy platicando? Fíjense, ya en los 70, los niveles de plomo en los niños que vivían cerca de la metalúrgica Peñoles eran altísimas, arriba de 270 partes por millón, en niños menores de 12 años. En las ciudades, pues habría grandes cantidades. Ahora esos niveles han bajado porque ya no usamos gasolinas contaminantes. Ya los plumones o los lápices ya no se elaboran con plomo. Las pinturas ya no se elaboran con plomo. Ya las tuberías de las casas ya no son con plomo. Ustedes lo saben que ya son de plástico, no como antes en los 40, que era pura tubería de agua en las casas de plomo. Entonces, ha bajado la contaminación, ya los artesanos ya no usan esa sustancia para vidriar el barro. Entonces, gracias a que ya no hay tanto plomo, pues nuestra población está mejor, sobre todo nuestros niños. Sin embargo, hace como 2 años todavía vi un artículo en donde reportaba niveles alarmantes de plomo en algunas partes, en poblaciones de algunas partes del país. Entonces, vean cómo las empresas, las megaempresas, las transnacionales, lo único que les importa es enriquecerse. No les importa dañar la población. Entonces, sacan al mercado sustancias de manera indiscriminada, generando una gran intoxicación en la población. Para que vean, se dejó de usar los organoclorados en Estados Unidos
¿Y a dónde creen que nos los enviaban? ¿A dónde creen que los vendía la DuPont y la Monsanto? Principalmente Monsanto. Pues lo mandaban a México y lo mandaban a América Central. En México ya no se usa, está prohibido, ya no se consume. En América Central no sé, yo creo que también ya no se usa. Entonces, ni modo, la Monsanto tuvo que cambiar sus políticas de síntesis de estas sustancias tan tóxicas. Bueno, después de que me he llevado casi la clase en puro chisme, vamos a empezar ahora sí formalmente la siguiente unidad, que es la de ácidos nucleicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún susto? ¿Alguien vive por allá, por la región? ¿Quién? Yulisen. Y A ver, Yulisen. actualmente, ¿sí me escucha? A ver, Yulisen. Le preguntaba que actualmente qué otras, o sea, qué otras, por qué sustancias las reemplazaron los productos que nos estaba mencionando. O Pues, sea, porque pues se sigue diciendo que pues son dañinos para la salud, pero pues ya no es tanto. piretroides, Yulisen, carbamatos. Es decir, ahí los científicos están al pendiente de, pues, de tesis, de toda la investigación que se realiza en todos los países, publicaciones científicas, y ellos toman ese avance científico y ellos empiezan a trabajar, todos sus científicos, porque pues se presumía que México era de los países que menos investigadores tenía. Nada más la Monsanto tenía el número de investigadores que hace 20 años había en México, en el SNI. Entonces son mega empresas, son las que controlan la producción a nivel mundial. Bueno, ahora hay que dudarlo porque también ya está China, ¿sí? Pero pues entonces todas las empresas americanas eran las que robaban el mercado. Entonces, se sintetiza una sustancia, así se hacen con la farmacología, con los medicamentos. Si haya una sustancia natural de un vegetal, ese es el camino. Se hacen pruebas, ahí sale una tesis. Las empresas toman esa información, no de México, sino del mundo entero, y empiezan a investigar. Pues esta sustancia de tal planta es la que tiene efecto, pues vamos a entrarle todo el conjunto de investigadores, que son miles, órale, a trabajar, ¿sí? Porque son transnacionales, imagínense el dineral, el recurso que tienen. Y empiezan a hacer lo que se llama estudios estructura-actividad. Es decir, aíslan la sustancia, le hacen una modificación al grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Pues si tiene un OH, le ponen un OH3 y lo prueban en animales. Primero en laboratorio y luego en animales. Y si tiene efecto, pues órale. ¿Sí? Entonces están viendo. Así es con los fármacos. Por eso ahora lo que se recurre es a compuestos derivados naturales, derivados de plantas, principalmente. De plantas marinas hay muy pocos estudios, de cactáceas hay muy pocos estudios de los metabolitos secundarios que están en ellas. Ustedes todavía no saben lo que son metabolitos secundarios, pero en una semana ya sus compañeros, los del equipo 6 y 8, ojo, equipo 6 y 8, posiblemente ya la siguiente semana van a presentar su tema. Entonces ya tienen que tenerlo preparado. Ellos nos van a hablar de estas sustancias. Yo, por ejemplo, he dirigido varias tesis de extractos de plantas para el control de algunas plagas en campo e in vitro, es decir, en el laboratorio. Estudios en donde esos extractos pueden alterar el desarrollo de plantas, malas hierbas, arbences, o pueden alterar o controlar, mejor dicho, sin afectar al humano, sin afectar el medio ambiente, estos extractos que contienen sustancias naturales para controlar a estos organismos que afectan los cultivos. Pero hay mucho que estudiar, muchísimo. Es un mundo. Y muchas plantas están en extinción. Imagínense lo que nos podemos perder si una desaparece. Quizás una sustancia. Para el cáncer, el Instituto de Cancerología de Estados Unidos ha estudiado miles de sustancias de plantas y ha obtenido unas cuantas.
La que se usa ahorita, que se presume tanto de que no hay abasto y etc., pues son la vincristina y vinblastina, que fueron aisladas de un vegetal. ¿Sí? Los que viven en el estado de Hidalgo, hay una especie Taxus, no recuerdo cuál es el nombre de la especie, el género es Taxus, en donde mi maestro, mi director de tesis de doctorado del colegio de posgraduados, aisló una sustancia de la corteza y vio que tenía propiedades anticancerígenas. Desde luego, ahí hay que tener mucho cuidado porque al estudiar estas sustancias, porque si nosotros le damos en la torre, aporreamos todos los bosques de Taxus de Hidalgo, pues los vamos a acabar. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Estamos también alterando el sistema, ¿sí? Entonces hay que tener con mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de estudiar sustancias que están presentes en raíces, en cortezas, porque para que ese tejido se regenere en un vegetal, pues tarda. No es lo mismo semillas, hojas, tallos, frutos. Pues eso ustedes lo saben. Entonces, es muy bonito estudiar todo eso. Bueno, a mí me apasiona. Ahora ya se ha prohibido mucho el uso de, el utilizar a los animales de laboratorio para esos estudios. Y bueno, ustedes están conscientes del camino, ya tienen idea del camino de cómo se genera un nuevo fármaco, porque me imagino que han dado seguimiento cómo se generaron las vacunas, cómo se evaluaron, ¿sí? O sea, primero es en animal, primero es in vitro, en cajas Petri, luego es en animales en laboratorio, o sea, bacterias, hongos en laboratorio, luego animales de laboratorio, luego vienen los análisis preclínicos, que ya son en voluntarios, en personas, y ya luego los clínicos, y esa es la ruta que han seguido las vacunas. O sea, hasta cierto punto hay que aplaudir que en tan poco tiempo pudieron generar múltiples vacunas para el control del COVID, porque esos son estudios que llevan no 1 año, 2 años, 3 años, mucho más. Entonces, por eso mucha gente se rehúsa a vacunarse, porque los efectos a corto y mediano plazo no se visualizaron. No han encontrado efectos a corto y mediano plazo, pero no se sabe a largo plazo qué pueda pasar en unos 10 años, ¿verdad? Ahí habría que valorar qué es más dañino. El tener esa vacuna, que aparentemente ahorita no genera riesgos, o tener el COVID, porque aunque se recupere la gente de COVID, pues le deja secuelas. Yo ayer afortunadamente pude ir a Puebla, fui a ver a mis amigas de la primaria, ¿cómo ven? Hace 80,000 años. Entonces la vi y estuve muy contenta con ellas, y luego vi a mi hermano que todavía vive allá. Entonces me platicaba una de mis amigas que ella le dio COVID y que todavía tiene secuelas, y eso hace 1 año, cuando empezó. Por cuidar a su hijo, al viajar en avión de Tabasco a Puebla, se contagió y mi amiga lo atendió y se enfermó. Entonces dice que todavía no puede recuperar de ese cansancio que le quedó. Lava los trastes y ya está muerta, está cansadísima. Entonces, hay estudios serios a nivel internacional de que, bueno, salvarse del COVID ya es un agradecimiento a la vida, a Dios, a las fuerzas supremas, pero las secuelas que deja, ¿sí? No sé si alguno de ustedes les haya dado, pero es cansancio, es depresión, es otros síntomas, ¿no? Pero de todas maneras hay que agradecer que estamos bien y que estamos vivos. Bueno, ya no le voy a echar más rollo porque pues si no voy a ponerme casi a llorar. Los voy a hacer llorar y no es la clase de psicología. Bueno, entonces esas son las historias a grandes rasgos de los compuestos plaguicidas en todo el mundo, ¿sí? ¿Alguna pregunta para empezar? Ahora sí, en serio. Ninguna. Mis alumnos me encantan, nunca tienen preguntas para la maestra. Quiere decir que o es muy buena la maestra o no le entiende nada. ¿Qué será? A ver, vamos a ver. Voy a compartir lo que presentó un equipo de ácidos nucleicos. Bueno, lo voy a subir. Espero que no tenga problema.
porque vamos a empezar lo que es ácidos nucleicos, a repasarlo. A ver, tenemos aquí, están viendo todos esta presentación, tenemos aquí, no sé, grupo 4-3, no dice el equipo, seguramente fue uno de los 4, 5, 6, bueno, entonces, habría que poner en lista cuáles son las palabras claves, llamémosle así, los conceptos más importantes de esta unidad, para no perdernos a la hora de estudiar. Hoy no nos vamos a echar el rollo del mapa conceptual, ya lo saben hacer y los que quieran hacer para estudiar lo pueden hacer. Pero ¿cuáles son las palabras más importantes, los conceptos más importantes de esta unidad? Entonces vamos haciendo un repaso y vamos haciendo hincapié también en los principales conceptos. Por ejemplo, bueno, aquí ya estoy viendo un error. Miren, puedo asumir o pensar que todos escribieron con palabras de tipo Times Romans y se les olvidó el nombre de la maestra y ahí lo pegaron, pero en Arial. Mis alumnos son un amor, para que no se sienta la maestra. Aquí está, vean. En Arial y todo en Times Roman. Bueno, no vamos a echarnos rollos, ¿sí? De cuáles son los investigadores que contribuyeron. Hubo una secuencia como en todo, pero aquí estoy queriendo subir la presentación, sin embargo no puedo porque está en PDF. Déjenme ver si escribe no, pues no escribe. Me la mandaron en PDF la presentación, entonces no escribe. Entonces, los conceptos más importantes son ácido nucleico y nucleótidos. Esos son los conceptos más importantes. ¿Qué podríamos decir de los ácidos nucleicos? Bueno, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, ya lo sabemos. El ARN, no escribió. El ARN y el ADN, ese todo el mundo lo sabe. No hay nada de nuevo, ¿sí? Aquí. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, ya sabemos que el ADN, aquí está su nombre. Del ARN también ya sabemos su nombre. ¿Por qué están formados? Eso es lo importante. Vamos a ver por qué están formados. Pero una cosa que quiero mencionar aquí. Ups, no puedo escribir. A ver. Es que me la enviaron en PDF, entonces pues ahí sí no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que hay que destacar aquí? Fíjense, el ARN es una estructura helicoidal de una hebra. ¿Qué es el ADN? En la mayoría de su presentación, dos hebras unidas formando una estructura helicoidal, ¿sí? El virus, el COVID, es ARN, una sola hebra como esta, ¿sí? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Vamos a ver sus diferencias entre el ARN y el ADN. No quiero descartar lo siguiente. El ADN va a tener otras estructuras superiores de enrollamiento aparte de esta. El ARN también lo puede tener, ¿sí? Bueno, me voy a brincar esto porque están viendo. A ver, me voy a salir de aquí. Me voy a ir directamente a la mía para que ya tenga yo la secuencia. Ups, ¿dónde estoy? Ya la borré. A ver, está abajo. Ahora sí, ahí les va. Ya la están viendo. Vean, bueno, a mí me encanta esta figura. Fíjense qué belleza. En el centro tenemos al ácido nucleico enrollado. Y todas las espirales que ven alrededor, lo están viendo, ¿verdad? Son proteínas.
Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Aquí vamos a integrar lo del COVID. Está el ácido nucleico rodeado de proteínas y de carbohidratos. Por eso la insistencia de usar jabón para eliminar un poco esa estructura. ¿Por qué? Porque lo que está protegiendo a la información genética del COVID es la secuencia de bases. ¿Y qué protege esta secuencia de bases? Esas proteínas y esos carbohidratos. ¿Sí? Entonces, vean esta fotografía, es excelente, a mí me encanta. Bueno, unidad de ácido nucleico, los objetivos, bueno, pues contenido ya. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Ya lo dijimos. ¿Cuál es la función? Aquí está muy claro, el ADN, eso lo dijeron los equipos. Es el que contiene toda la información genética. Es el material genético de todas las células y virus. Ya, no más rollo. ¿Cómo va a ir ese flujo de información genética? Ya lo explicaron sus compañeros. ¿Cómo? Primero, la replicación, ¿sí? La replicación es la copia fiel del ADN de manera semiconservativa. Aquí lo estamos viendo. Se abren las dos hebras de esa estructura secundaria del ADN y se hace copia de cada una de ellas. Semiconservativa, como lo dijeron sus compañeros. Luego, la información genética pasa al ARN. A esto se le llama transcripción. ¿Sí? Y después de que ese ARN madura, tenemos tres tipos de ARN. ARN de transcripción, ARN ribosomal y ARN mensajero. Y estos se encargan de este proceso. Para formar, ¿qué? Proteínas. Entonces, no perder de vista estos tres conceptos: replicación, transcripción y translación o síntesis de proteínas. Eso lo deben de tener bien claro, y más futuros ingenieros agrónomos, futuros fitotecnistas, futuros especialistas, que ahora es el tema actual en todo lo que vemos, ¿sí? No se debe de perder esos tres conceptos. Bueno, esta información se me hace buena, porque hablamos de genes, hablamos de genoma, pues ¿qué es? Pues un profesionista en esa área debe de saberlo. Un segmento de ADN necesario para la síntesis de un producto biológico funcional, es decir, una proteína o ARN, recibe el nombre de gen. Ese es un gen, un segmento, un fragmento del ADN. ¿Qué es un genoma? Toda la información genética de un organismo. Toda la información. Acuérdense que apenas un doctor de otro, no recuerdo de qué institución, y uno de fitotecnia, el doctor Alejandro Barrientos, determinaron el genoma de un tipo de aguacate. Fíjense, eso es relevante. Y vean aquí lo del genoma, dice: el 99% del genoma en los individuos mexicanos es idéntico. Solamente nos diferenciamos en el 1%. Por eso unos somos chaparritos, otros morenitos, otros de ojos negros, otros de ojos más amarillitos. Todos somos diferentes en 1%. Lo que predomina es el 99%. Entonces vean lo que es este concepto tan usado hoy, gen y genoma, ¿no? Entenderlo. Pero vean, a medida de que el organismo se vuelve más complejo, cómo aumenta el número de pares de bases de DNA o que constituyen el DNA. Por ejemplo, en el genoma humano hay 2 por 10 a la 9 pares de bases. 2 por 10 a la 9, ahí parece que es 109, distribuidos en 23 cromosomas. En cambio, en Escherichia coli hay 4 millones de pares de bases. En levadura, 12 millones de pares de bases en 16 cromosomas. Entonces, ¿saben lo que es 2 por 10 a las 9? Pues nada más aumentenle 9 ceros. Eso es el par de bases. ¿Y qué son las bases? Ya ustedes lo saben, ¿no? Se encuentran en esta información genética, se encuentran especificados todos los aminoácidos de las proteínas y la secuencia de los nucleótidos de todas las moléculas de ARN. Entonces estamos viendo
el concepto nucleótido. El concepto nucleótido es ¿qué? El bloque de construcción, los ladrillos de una pared, las unidades, los nucleótidos, tanto en el ARN como en el ADN. Sus compañeros dijeron que el ADN se encuentra en el núcleo, correcto, pero también se encuentra en los cloroplastos. Los cloroplastos sintetizan su propio ADN, igual que las mitocondrias. Y algunos virus no nada más son de naturaleza ARN, también hay ADN. Pues, ¿cuál es la función del ácido ribonucleico? La síntesis de proteínas. Eso ya lo tenemos bastante claro. Esto ya lo vimos. Este esquema, pues, lo conocemos. Pero me encantó, lo copié de una revista de hace 1000 años, que todavía se edita. Una revista de divulgación que es el muy interesante. Entonces, me encantó el esquema porque está muy didáctico y en español. Entonces, vean aquí cómo se da la replicación, cómo actúa la ARN polimerasa, ¿sí? Luego vemos cómo se empieza a dar la transcripción y se forma el ARN mensajero. Aquí hubo una maduración. Ya diremos en qué consiste esa maduración. Y luego la síntesis de proteínas. Aquí ya tenemos nuestro ARN de transferencia, nuestro ARN mensajero, nuestro ARN ribosomal. Esta lámina está preciosa, la verdad. Bueno, aquí tenemos los 3 tipos de ARN. Pero para llegar a estos 3 tipos de ARN, primero se sintetiza el ARN heteronuclear. A ver, ¿qué les podría preguntar del ARN? ¿Cuál es la función de los 3? El ARN mensajero transporta la información. El ARN de transferencia, ¿qué hace? Transporta, ¿sí?, a los aminoácidos. El ARN ribosomal, ¿qué hace? Es el componente estructural, como dicen, donde se lleva a cabo la síntesis, ¿no? Este es el ARN heteronuclear que se forma después de la transcripción. Es un ARN que todavía no tiene función. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que madurar. Eliminar los intrones, que son fragmentos que no tienen información, que no sirven, y pegarse esas hebras, esa cadena de ARN, dejando nada más los exones, los que sí sirven, los que tienen información. Entonces, así se van modificando, ¿sí? Aquí está, exones, secuencias de bases que codifican proteínas, intrones, secuencias sin información. Ahí está. No vamos a entrar en más detalle. El ARNM tiene información para sintetizar una proteína. Aquí está. ¿Cómo están constituidos químicamente esos ácidos nucleicos? Pues ya nos los dijeron sus compañeros. Primero, un nucleósido nada más es azúcar más base. Y ahí tenemos un ejemplo de una base encerrada en un círculo, como esta. Y tenemos también el ejemplo de un azúcar. ¿Sí? Aquí tenemos la adenina y aquí tenemos el azúcar desoxirribosa. ¿Sí? ¿Cómo sé que es la desoxirribosa? Porque aquí falta un oxígeno, es un OH. Si no tiene el OH es desoxi. Desoxi significa este prefijo sin, ¿sí? Sin oxígeno. Ah, pero el bloque de construcción más completo e importante es el nucleótido. Es el nucleótido. Ups, no quiere escribir. Es el nucleótido. Está formado por azúcar base y, ojo, fosfato. ¿Qué le falta al nucleósido para poder llegar al nucleótido? Pues unirse al grupo fosfato, y aquí lo vemos. Pero fíjense a quién tenemos aquí. Al ATP. Y el ATP está formado por adenina, el azúcar, sin el OH aquí, y 3 grupos fosfato. Entonces, este es un nucleótido y sabemos que el ATP, por los cursos y clases que hemos recibido, que el ATP, pues como que no se usa para formar nucleótidos.
digo ácidos nucleicos, sino que se usa más para qué. Pues es nuestro compuesto estrella, es el combustible, es el motor, ¿sí? Es lo que genera la síntesis de muchísimas sustancias. Es la sustancia que transforma un delta G positivo en una reacción no factible a un delta G negativo en donde la reacción es factible y se puede realizar. Este es el compuesto estrella, el ATP, ¿sí? Entonces, me quedo con la idea que los nucleótidos no nada más sirven para formar ácidos nucleicos, sino que también tienen otras funciones. Ojo. Bueno, aquí tenemos las bases purinas y pirimidinas, o púricas y pirimídicas, como le quieran llamar. Estos nombres han ido cambiando. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos, en este caso arriba, tenemos la adenina y guanina, que son las purinas. Yo las relaciono que las purina tiene menos sílabas, va en controversia o se pone a las estructuras que tienen dos anillos. Es decir, el nombre, la palabra purina es muy cortito y es el que ejemplifica la estructura con más anillos. Sin embargo, la palabra pirimidina tiene 4 sílabas, es la palabra más larga, y las estructuras son más chiquitas porque están formadas por un anillo, en donde nada más está la citosina, la timina y el uracilo. Observen, tienen nitrógenos en su interior. Aquí los vemos de color morado y también tiene un NH2 afuera del anillo. La guanina, en lugar de ese NH2 que está aquí, tiene un carbonilo, es decir, un carbono doble enlace oxígeno. Entonces vean, ese es lo único. Guanina y adenina. ¿Y cuál es la diferencia entre citosina? Pues también cambia. Tenemos aquí 2 nitrógenos adentro del ciclo. Tenemos un NH2 y un carbonilo. Y la timina tiene, en lugar del NH2, un carbonilo. Y el uracilo, ¿qué tiene? Pues a diferencia de la timina, fíjense, el uracilo aquí tiene hidrógeno y la timina tiene un CH3. Y esto es una diferencia entre el ADN y el ARN, que uno tiene timina y tiene uracilo. Y fíjense qué preferencias y qué selectivos son, qué discriminadores esos ácidos nucleicos. Uno tiene CH3 y otro no lo tiene. Parece mentira que tengan funciones tan diferentes estos ácidos y una de las diferencias principales sea la diferencia de esa base, timina y uracilo. Aquí las tenemos, bueno, aquí están cómo se enumeran. Nuevamente aquí tenemos las estructuras de las bases, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente esas bases unidas a un azúcar y a un grupo fosfato, pero estoy destacando en esta lámina los enlaces, así como en los aminoácidos es el enlace peptídico, así como en los carbohidratos es el enlace glucosídico, así como en los lípidos es el enlace éster. ¿Aquí qué hay? Pues aquí, por ser una molécula más grande, son las moléculas más grandes que existen en todos los organismos en este planeta, los ácidos nucleicos. Muchos de mis estudiantes piensan que las proteínas, pues no. Las proteínas se quedan chiquitas en comparación a los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Enlace fosfodiéster, o sea, es un éster, pero en lugar de carbono hay fósforo. Aquí está el fósforo. Y hay otro enlace, donde se une el azúcar a la base, glicosídico. Entonces, ojo, para formar los nucleótidos, debe de formarse a través, o se unen estas estructuras a través de enlaces fosfodiéster y glicosídicos. Ojo, luego va a haber más. Entonces, aquí tenemos la información sobre la importancia de los nucleótidos. Es decir, son depositarios de la historia de la célula, pues sí. ¿Por qué? Porque donde se encuentra la información genética es en los nucleótidos. El grupo fosfato y el azúcar son los que protegen a las bases, ¿sí?
Entonces, donde está la información genética es en las bases. Los grupos fosfato y los azúcares, la ribosa y desoxirribosa, guardan la información genética que se encuentra en las bases. Por eso estas sustancias están en la periferia. Y en el interior de su estructura se encuentran las bases. También dirigen los procesos metabólicos celulares, pues sí, porque hay otros que se llaman, pues aquí no puede escribir. A ver, déjenme ver si puedo poner. No, pues no puedo. Hay otros que se llaman NAD y NAP, que son los que se encargan de los procesos de óxido-reducción en todos los organismos y son nucleótidos. Ya lo van a ver en fisiología vegetal. Entonces, es uno de los productos en la fase luminosa, aparte del ATP. También se requieren esos nucleótidos para la fase oscura de la fotosíntesis. Luego, pues sin ellos no habría metabolismo, por eso les puse aquí, realizan funciones cruciales. Actúan como señaladores químicos, pues sí, y son componentes estructurales de una serie de cofactores enzimáticos e intermediarios. Acuérdense que vimos enzimas y vimos un esquemita en donde la enzima no trabaja si no tiene un cofactor. Entre ellos podría ser un NAD o un NAP. ¿Qué es un NAP? A ver si lo puede escribir. No, no puedo. En esta lámina no me deja. No sé por qué no me di cuenta. Ah, aquí está, a ver. Un NAD es esto. Ups. Pues no. Tengo que actualizar mi PDF. Mi Acrobat. Bueno, aquí tenemos nuestro ATP. Hermoso. ¿Sí? Ahí está. Tenemos el azúcar. Digo, perdón, la base, el azúcar y los 3 grupos fosfato, adenosil trifosfato, eso significa ATP. Aquí se repite. Bueno, ¿para qué es esta lámina? Aquí tiene 3 grupos fosfato en color amarillo. En la de abajo vemos los 3 grupos fosfato en circulitos amarillo. Viene el agua, es decir, realiza una hidrólisis y ¿qué sucede? Se elimina un grupo fosfato, un fósforo inorgánico. ¿Y qué se elimina? También energía. Esa energía es la que toman las reacciones para llevarse a cabo. Aquí lo estamos viendo. Entonces, si no se puede realizar una reacción, ahí llega luego el ATP y cada vez que libera un grupo fosfato porque se pierde, genera energía y esa energía la utilizan las moléculas para transformarse en todos los organismos y todos los tipos de moléculas. ¿Sí? Aquí está el famoso NAD y NAP. ¿Sí? Uno de otro se diferencian en que uno tiene un hidrógeno y otro no lo tiene. ¿Por qué? Porque estos nucleótidos se encargan de llevar electrones. Entonces, si esta reacción que decíamos de la fotosíntesis, la fase oscura, no se puede llevar a cabo, si no existe la fase luminosa. ¿Por qué? Porque la energía luminosa se transforma en ATP, en energía química. ¿Y quién ayuda? Pues el NAP. En fisiología vegetal van a observar que el NAP va a estar presente o de metiche, llamémosle así, en todas las reacciones ¿de qué? De síntesis. Y el NAD sin P va a estar presente en todas las reacciones de degradación. Fíjense, entonces, NAD en las reacciones anabólicas, como es la fotosíntesis. Y NAD sin P en las reacciones catabólicas de degradación. Ahí. Estos se encargan de llevar los electrones que se requieren en todos los procesos. Fíjense, todos los procesos son de óxido-reducción. El pensar transfiere electrones también. Bueno, pues aquí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, disculpe, ¿será que podría volver a repetir lo del NADP? Es que me confundí, ya no entendí bien. El NAD con P es el que se emplea
para el transporte de electrones, ya sea solitos o unidos a sus hidrógenos, para las reacciones anabólicas de construcción, de síntesis, como en la fotosíntesis. Y las reacciones de degradación, como la respiración, se emplea el NAD en todas las reacciones de degradación catabólicas. Son nucleótidos. ¿Para qué les menciono esto? Para que tengan presente que los nucleótidos, aparte del ATP, del NAD y del NAP, tienen funciones diferentes a construir ácidos nucleicos. Para que tengan una visión más amplia de que los nucleótidos no son nada más para ácidos nucleicos. Eso es lo que quiero que se lleven. Aquí tenemos el NAD, ¿sí? No voy a entrar en detalles, vean la estructura. Bueno, pues está aquí una base. Aquí está un azúcar y están los grupos fosfato. Dos nucleótidos están ahí formando ese NAD. Bueno, la voy a dejar ahí, son 10:22. No quiero dar más información, hoy fue mucho rollo, mucha historia personal. También es importante que conozcan, pues, cómo a veces llegamos de provincia y tenemos que, lo que hacen ustedes, prepararnos para crecer profesionalmente. Entonces, aplaudo que mis alumnos, quizás el año que entra ya los pueda conocer, que nos tomemos, como en otras ocasiones me he tomado una foto en la escalera de fitotecnia con todo el grupo. Los voy a dejar, ya son 10:23, ya es mucho rollo, nos vamos a ver el jueves. El jueves vamos a tener la práctica de enzimas, va a estar padre, la van a exponer sus compañeros. También les recuerdo a los del equipo que hablaron de lípidos, no me han enviado el reporte para calificarlo. Entonces los dejo, son 10:23, fue un placer estar con ustedes y abrir la semana y mis clases con ustedes. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, pues entonces yo les voy a mandar un like y les voy a mandar un aplauso para que nos podamos ver el próximo jueves en clases. Gracias, Juan Pablo. Gracias por ese aplauso. Nos vemos entonces el jueves. Equipo, les recuerdo su reporte y, gracias por los corazones, Yulicen, gracias por esos aplausos. Gracias, Juan Pablo. Les recuerdo ese reporte, les recuerdo a los estudiantes que tienen que presentar el jueves la práctica de actividad enzimática y les recuerdo a nuestros siguientes equipos 7 y 8, tengan preparada su presentación porque quizás en una semana ya no las den, ya nos presuman que son los expertos en el tema. Los dejo, buenos días, hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós, Rodrigo, adiós. Hasta luego, Dulce. Adiós, Dulce. Adiós, Juan Pablo. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós, chicos, cuídense mucho. Adiós, Roberta. Adiós. Hasta luego,